Hola, hoy le voy a hablar del trabajo desde el punto de vista de la termodinámica. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 4.5 de Sengel séptima edición. Voy a calcular el trabajo de frontera móvil, pero esta vez lo voy a plantear de manera gráfica. Para ello voy a partir de la definición de trabajo de frontera móvil. Debo recordar que el trabajo de frontera móvil es igual a la integral del volumen número 1 o inicial hasta el volumen número 2 o final de la presión multiplicando el diferencial de volumen. Ahora voy a utilizar lo que sería la definición de integral. La definición de integral es que la integral es igual al área bajo la curva. En este caso va a ser igual al área bajo la curva de presión en un diagrama de presión contra volumen. Lo segundo es que debo recordar que el trabajo depende de la trayectoria. Quiere decir que si yo deseo calcular el trabajo de frontera móvil del punto o del estado número 1 hasta el estado número 3, primero debo determinar el trabajo de frontera móvil del 1 al 2 y luego debo sumarle el trabajo de frontera móvil del 2 al 3. Estoy obligado a hacer esto porque el trabajo depende de la trayectoria, no puedo ir directamente del 1 hasta el 3. Entonces voy a analizar por lo que sería el proceso del 1 al 2. En el proceso del 1 al 2, lo primero que puedo observar es que tengo un proceso de expansión. Sé que es un proceso de expansión porque el volumen final, que es el volumen número 2, es mayor que el volumen inicial, que es el volumen número 1. ¿Por qué es importante identificar que es un proceso de expansión? Es importante porque el trabajo de frontera móvil en un proceso de expansión da positivo. Eso quiere decir que el sistema es el que realiza trabajo. Y sé, además de ello, que el volumen final es mayor que el inicial porque recuerden que la punta de la flecha que está marcada acá me indica quién es el punto inicial y quién es el punto final. El origen, que sería este, es el origen de la flecha, es el inicial y la punta de la flecha marca el final. Y esta es la gráfica de la presión en ese diagrama de presión contra volumen. Entonces, una vez dicho esto, voy a identificar el área. Deseo el área bajo esta curva que vendría dada por esta región o por esta zona. Y voy a tratarla como una figura compuesta en este caso. Es decir, voy a trazar una línea horizontal y esto me va a permitir a mí identificar dos áreas. Un área número 1 y un área número 2. El área número 1 viene a ser el área de un rectángulo y el área número 2 viene a ser el área de un triángulo. Entonces voy a plantear que el trabajo de frontera móvil en el proceso del 1 hasta el 2 va a ser igual. El área del rectángulo es base por altura. Esta sería la base del rectángulo, que va a ser el volumen final o el volumen 2 menos el volumen inicial o volumen número 1. Y la altura va a ser la presión número 1. Más. Ahora, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Esta sería la base del triángulo y va a coincidir con la base del rectángulo. Por lo tanto es el volumen 2 menos el volumen número 1. La altura del triángulo va a ser esta. Y la voy a obtener por o a través de una diferencia de presiones. Va a ser la presión 2 menos la presión número 1 sobre 2. Y aquí he planteado lo que sería el trabajo de frontera móvil en el proceso que va del 1 al 2 de manera gráfica. Ahora, puedo hacer una manipulación para simplificar esta expresión. Me explico. Por ejemplo, puedo anotar que el trabajo de frontera móvil en el proceso que va del 1 al 2 es igual a, y voy a sacar factor común, lo que va a ser el volumen 2 menos el volumen número 1. Así voy a obtener volumen 2 menos volumen número 1. Y acá adentro me va a quedar, en este caso, la presión número 1 más. Y para este lado me va a quedar la presión 2 sobre 2 menos la presión número 1 sobre 2. Debo recordar que como ambas están sobre 2, puedo separarlas. Así, si saco la cuenta, voy a obtener que el trabajo de frontera móvil del 1 hasta el 2 va a ser igual al volumen 2 menos el volumen número 1 multiplicando a la presión 2 más la presión número 1 sobre 2. Y así he logrado obtener de manera gráfica una expresión para calcular el trabajo de frontera móvil del 1 al 2. Ahora, todo lo que tendría que hacer es sustituir los valores. El trabajo de frontera móvil del 1 al 2 va a ser igual. El volumen número 2 en este caso tiene un valor de 3,3 y el volumen número 1 tiene un valor de 1. Y ambos están en pie cúbico. La presión número 2 tiene un valor de 300 y la presión número 1 tiene un valor de 15 y ambos están en PSI sobre 2. Con esto voy a obtener un valor de 362,25 PSI por pie cúbico. Pero es importante recordar
que las unidades de trabajo deben ser unidades de energía. Eso quiere decir que debo realizar una pequeña transformación. Entonces el trabajo de frontera móvil del 1 al 2 va a ser igual a 362,25 PSI por pie cúbico, y la transformación establece que un BTU, que es la unidad de energía en el sistema inglés, equivale a 5,40395 PSI por pie cúbico. Con esto voy a obtener un valor para el trabajo de 67,03 BTU. Y así he logrado calcular lo que sería el trabajo de frontera móvil del 1 al 2 de manera gráfica. Ahora tengo que analizar el proceso del 2 al 3. Lo primero que puedo observar es que tengo un proceso de compresión. Sé que es un proceso de compresión porque el volumen final, que es el volumen número 3, es menor que el volumen inicial, que es el volumen número 2. Nuevamente debo recordar que la punta de la flecha señala el punto final y el origen señala el punto inicial. Esta es la gráfica de la presión en el diagrama de presión contra volumen. De hecho, de esa gráfica puedo intuir o puedo observar algo muy interesante también, es que tengo un proceso isobárico. La presión número 2 y la presión número 3 son iguales. Ahora, me es interesante observar que es un proceso de compresión porque en los procesos de compresión el trabajo de frontera móvil es negativo. Eso quiere decir que ya sé que el trabajo va a dar negativo. Ahora tendría que plantearlo. El área que voy a estudiar o el área que debo calcular debe ser esta área, que es la que hay bajo la curva de presión. A esa área la voy a llamar área número 3. Y esa área es el área de un rectángulo. Por lo tanto, tendría que el trabajo de frontera móvil del 2 hasta el 3 va a ser igual a lo que sería la base del rectángulo, que es esta, y acá hay un punto bastante importante. Debo recordar que es el volumen final menos el inicial. En esta ocasión el volumen final es el 3 y el volumen inicial es el 2. Multiplicando a la altura. La altura vendría dada por la presión. Entonces sería por la presión, que ya puedo anotar o presión 2 o presión 3. Debo recordar que la presión 2 y la presión 3 son iguales, porque tengo un proceso isobárico. La línea es una recta horizontal en ese diagrama de presión contra volumen. Entonces, todo lo que tendría que hacer es sustituir los valores. Por ejemplo, el volumen número 3 tiene un valor de 2, el volumen número 2 tiene un valor de 3,3 y ambos están en pie cúbico. Y la presión tiene un valor de 300 PSI. Con esto voy a obtener el trabajo de frontera móvil del 2 al 3 y me va a dar negativo de 390 PSI por pie cúbico. Como pueden observar, nuevamente me dio negativo y coincide con la observación que hice, que era un proceso de compresión. Es importante el signo porque ese signo negativo indica que se hace trabajo sobre el sistema. Pero tengo que realizar la conversión para que me quede en las unidades de energía del sistema inglés, que son BTU. Entonces un BTU equivale a 540,395 PSI por pie cúbico. Al convertirlo, voy a obtener un valor de el negativo de 72,1694 BTU. Y este sería el trabajo de frontera móvil del 2 al 3. Para obtener el trabajo definitivo, que sería el trabajo en el proceso del 1 al 3, debo sumar el trabajo en el proceso del 1 al 2 y en el trabajo en el proceso del 2 al 3. Eso sería 67,03 para el que va del 1 al 2 y menos 72,1694 para que va de 2 al 3 en BTU. Y me va a dar un trabajo de menos 5,1394 BTU. Y así he obtenido el trabajo de frontera móvil de manera gráfica. Ahora hay un punto interesante para el proceso que va del 1 al 2. Y es que el área que tengo en el proceso del 1 al 2 también se puede plantear como el área de un trapecio. Y me va a llevar a esta misma conclusión. No hay ningún problema si yo lo planteo a través del área de un trapecio de una vez. Yo decidí hacerlo a través de una figura compuesta para demostrar la expresión de ese trabajo de frontera móvil. Entonces, hasta acá sería el ejercicio 4.5. Si están interesados en asesoría o cursos, voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.